Buenas noches a todos, bienvenidos a este especial de Intereconomía Televisión sobre 5 agujeros del 155. Podríamos haber encontrado media docena, 2 docenas, 3 docenas. Vamos a limitarnos a 5, quizás los más clamorosos. Desde luego, lo primero, anunciarles, contarles, decirles, no se sientan solos si no entendieron la decisión de ayer de la juez Carmen Lamela de dejar en libertad y sin fianza a Trapero, al mayor de los Mossos d'Esquadra, a pesar de que tiene 2 imputaciones por un delito que no se me antoja, un presunto delito más grave que el de secesión y rebelión. Pero si ustedes no lo entienden, si ustedes se sienten solos, no acompañan la lógica judicial, piensen que están en compañía, que somos millones de españoles los que tampoco lo entendemos. También de eso, de los Mossos, del mayor Trapero, del tratamiento judicial, de esos vientos de levante o de poniente o de sur o de norte que acompañan el sentir de los jueces, nos vamos a ocupar, pero principalmente nos vamos a ocupar de esos 5 grandes agujeros del 155, que salvo que ustedes encuentren alguno más grave, son la inmersión lingüística en las escuelas y en el mundo administrativo y en muchos otros mundos, el sanitario, diferentes mundos catalanes, el adoctrinamiento en los colegios, que es de una gravedad extraordinaria, TV3 y el tratamiento que hace el Gobierno de España de la TV3, que pagamos todos, pero ya han visto al principio, como de buena fe llames a un concurso, como no hables catalán estás discriminado, y eso que ves el programa, eres audiencia del programa, contribuyes a sufragar su cuenta de gastos, pero no importa, vaya usted a que aprenda catalán y si acaso después ya volverá. Los Mossos d'Esquadra, que también merecen un tratamiento diferenciado y propio, y por último, el tratamiento del dinero. El despropósito a propósito del dinero, de dónde sacan de esos 4 o 5 millones que vienen del FLY, que se aplicaron a cosas relacionadas con el referéndum, relacionadas con el secesionismo, a esa alegría de entregar dinero de Guindos o de Montoro, que no entendemos la mitad de los españoles o más de la mitad, y que al final ha conducido a que incluso en la aplicación del 155 se hayan otorgado ayudas a medios de comunicación que lo que hacen es, como el conejito Duracell, tocar el tambor pues cada día en aras en pro del secesionismo, con dinero que les entrega el que ahora manda en la Generalitat de Cataluña, que es Íñigo Méndez de Vigo, que es Soraya Sáenz de Santamaría y que es Mariano Rajoy. Nos guste más o nos guste menos. Bueno, vamos con las presentaciones sin más dilación. Les presento aquí a mi derecha doña Dolores Ajenjo, que además de exdirectora de un instituto en Cataluña y de ser famosa y heroína de España, por haberse negado a entregar las llaves para que allí se celebrase el referéndum, escribió un libro muy interesante que les recomiendo desde aquí, SOS Secuestrados por el Nacionalismo. Muchas gracias por estar aquí esta noche, por haber venido desde Barcelona. Doña Rocío Monasterio, que es dirigente de Vox y que, en fin, nos tiene que contar los avances que su partido ha conseguido en los tribunales de justicia, algunos muy interesantes de esta semana, luego entraremos a fondo, pero parece que en ese referéndum del 9 de noviembre del que hablábamos antes, había en bilateral conversaciones entre un emisario de Artur Mas, un emisario de Mariano Rajoy, que al parecer era Pedro de Arriola, y un emisario de Alfredo Pérez Rubalcaba en nombre del PSOE, que al parecer es José Enrique Serrano. Interesante. Sí, eso parece que hay que investigarlo un poco más. Habrá que. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, buenas noches. Buenas noches. Con la paciencia habitual, a ver si procura usted hacer que la gente entienda esas decisiones de los jueces que parece que vienen amparadas por el dios de los vientos, por la rosa, cuando menos, ahora para aquí, ahora para allá. Don Alejo Vidal Cuadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, tantos años casi como el propio Parlamento Europeo, y hay que ver, dejar usted el cargo, solo 15, dejar usted el cargo y hay que ver qué mal va. Buenas noches, ya sabe, espero de su ingenio y de su sentido del humor tan típicamente catalán que nos ayude a pasar una buena noche sin demasiado laceramiento. Hace falta bastante sentido del humor, sí, para soportar, se puede para soportar el esperpento
nacionalista, separatista, hace falta mucho sentido del humor. Se puede usted ayudar de ejemplos como el de Ana Gabriel o tal vez el de Puigdemont. Todo es lícito dentro de eso. Don Sergio Bravezo, muy buenas noches, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, aunque barcelonés de corazón y de crecimiento en la ciudad condal, en Tabarnia. Tabarníes, entonces, sí, ¿no? soy de Tabarnia, bueno, exacto. Como algunos aquí, tabarnieses somos, ¿no? Bueno, Somos tres. imágenes, reclamo de su comparecencia ayer viernes ante la Audiencia Nacional del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de cómo, pues después de 2 horas y media de declaración, eso ya se lo cuento yo, por su participación o presunta hay que decirlo porque técnicamente hay que decirlo, yo creo que más que probada porque hay tantas grabaciones. Hoy en el Día de la Aldea Global, cuando se graba todo, se emite todo, etcétera, etcétera, engañar cada vez se vuelve más complicado. Entonces, bueno, presunta, vamos a decirlo, pero participación a buen seguro en la organización del referéndum, en pactar que los Mossos hicieran saber a los colegios cómo iba a ser la cosa, que vamos a venir, os vamos a preguntar, pero como no nos vais a decir, nos vamos a marchar, si acaso mandaremos a una patrulla a preguntar, vosotros tenéis que decir que no, entonces nosotros nos daremos la vuelta y daremos por cumplido el servicio. Eso es un poco lo que el coronel Pérez de los Cobos califica de estafa. La actuación de los Mossos d'Esquadra es claramente una estafa. Bueno, abogado, yo quiero empezar por usted, don Ricardo, para que usted nos comente cómo podemos entender que, siendo 2 delitos tipificados con tanta gravedad por nuestro código, pues este hombre haya ido allí, le acusan de 1, de 2, quizás de 3 dentro de poco, y se vaya a su casa sin cargo, bueno, con cargo sí, perdón, sin fianza y sin medidas restrictivas de sus libertades. Incluso vistiendo la camiseta, por decirlo en términos futbolísticos, el uniforme de los Mossos. Este señor ya no es el mayor principal de los Mossos, pero como si lo fuera. Sigue cobrando lo mismo y está en una mesa y lleva el uniforme y las medallas. Y le saludan al pasar por los pasillos. A ver, hay una lista tasada de motivos por los cuales se puede acordar la prisión provisional, empezando por el final, que era como puede ser que se vaya andando a su casa, que son el riesgo de fuga, el riesgo de dañar los bienes jurídicos, fundamentalmente de la víctima, el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de destrucción de pruebas. En el caso concreto, la juez Lamela ha valorado que no hay un riesgo de reiteración delictiva, que ya no puede comprometer la investigación, que no va a dañar bienes jurídicos y que no se va a fugar. Entonces, el hecho de que salga sin medidas cautelares personales, sin retirada del pasaporte, sin comparecencias diarias en la sede judicial, sin ingresar en prisión o incluso ingresar en prisión hasta que constituya fianza, esto no quiere decir que no haya cargos. De hecho, los hay. Y es una decisión que se puede revocar en cualquier momento. Este punto es importante porque la investigación penal, a diferencia de otro tipo de resoluciones judiciales, no produce cosa juzgada. Es decir, el solo hecho de que ahora te dicten un auto en el que se dice usted se va a pesar de que hay cargos contra usted, no quiere decir que el mes que viene, a la vista de la evolución de la investigación, a uno lo vuelvan a citar, se convoque la vistilla e ingrese en prisión. Pero el hecho cierto es que hoy la Fiscalía ha pedido una fianza para que ese señor esté en libertad y que la juez ha acordado que no. Que ni fianza, claro. Pero por esto digo... ¿Y no le parece a usted difícil de comprender para los de a pie que no entendemos de supuestos? Difícil de comprender. Entre otras cosas porque, mire usted, imagínese que yo soy el mayor de los Mossos d'Esquadra, por un ratito y durante unos añitos, ¿verdad?, que nadie me separa del cargo, nadie me manda a mi casa, por lo tanto yo voy a Sant Cugat, donde está el edificio donde los señores Mossos d'Esquadra toman sus decisiones. ¿Cómo sabe la juez Lamela que yo no voy a influir sobre otros compañeros míos que a lo mejor son llamados a declarar para ver cómo fue la participación de los Mossos en ese asunto? ¿Cómo lo sabe? ¿Porque yo le doy palabra y basta? Es que el razonamiento del procedimiento penal es a la inversa. Es decir, salvo que a la juez le conste que esto puede ocurrir, pero no que le conste como hipótesis, que tenga indicios de que esto puede darse y entonces se puedan frustrar los fines de la investigación, salvo que se dé esto. Escuche, vamos a ver. La presunción de inocencia debo ser de un sitio distinto que usted. Yo he visto como en San Adrián del Besós tenía que cuadrarse un policía del Cuerpo Nacional de Policía ante unos Mossos d'Esquadra porque iban a quemarlo todo. ¿O es que solo lo veo yo? No.
Es más... Pues ya no necesito muchas más. Habría otra pregunta que probablemente sería más difícil, cuya respuesta sería más difícil de aceptar. Si esto se diera con un preso común o con un acusado por un delito común, ¿tendríamos una resolución en términos similares? Probablemente no. Claro. Es decir, aquí hemos hablado alguna vez, permítame que termine con esta reflexión, porque no sé si la voy a poder decir más con el calor del debate, y creo que es bueno tenerla presente. El Código Penal español, con el delito común, es severísimo. Y la práctica judicial con la delincuencia común de esta naturaleza. Ah, con la delincuencia común. Con la delincuencia común, vale. Sí, sí. Es severísimo. O sea, volvemos a la carretera con dos carriles, claro, ¿no? aquí es donde yo sí entiendo que puede haber un motivo de perplejidad. Ya. Porque con el aparato de indicios que hay en delitos de otra naturaleza, probablemente hubiera habido medidas cautelares e incluso prisión. Don Alejo. Vamos a ver. Efectivamente, las razones por las cuales se puede imponer prisión preventiva o medidas cautelares de otra naturaleza son las que ha detallado muy precisamente nuestro letrado de turno aquí presente, ¿no? Entonces, es verdad que la juez puede apreciar que no existe ningún tipo de riesgo de que Trapero o se fugue o destruya pruebas o persista en el delito del que se le acusa, porque, bueno, me parece razonable. Es decir, no puede reiterar el delito porque no tiene mando, le han puesto en el pasillo, digamos, ¿no? Lo que se llama los ministerios al pasillo, o sea, no tiene ningún tipo de mando ejecutivo y, bueno, el juez tiene ya toda la información, por tanto no va a destruir ninguna prueba, porque precisamente pruebas abundan y sobran, y las tiene ya el juzgado. Y por consiguiente, pues, bueno, pues habrá apreciado que no hay ningún riesgo de ese tipo, lo cual a mí me parece bien, es decir, actúa con rigor, digamos, con neutralidad, como tiene que hacer la justicia que lleva los ojos vendados, ¿no? Entonces, a ver, la fianza, si yo no estoy mal informado, entre los delitos que gravitan sobre el señor Trapero no está la malversación, ¿vale? No está. No. Él no está acusado de malversación. Por consiguiente, bueno, pues tampoco hay por qué, en principio, ponerle una fianza económica, ¿no? Entonces, yo casi me alegro de que la juez actúe con esta escrupulosa observancia del derecho procesal, porque esto les quita argumentos, por supuesto, a los secesionistas, a los separatistas, a los golpistas, y los cargos que hay sobre Trapero son muy graves. Sedición es un delito gravísimo. Sí, ejemplo. Un poco parece. Dos, ¿no? Dos Desobediencia a los tribunales es un delito muy serio. Y una cosa que yo quiero llevar al ánimo de las personas que nos ven y nos escuchan es que, con el lógico afán de justicia, porque las tropelías cometidas por esta banda de irresponsables han sido de tal magnitud que, naturalmente, estamos todos soliviantados por la cantidad de dinero que nos han costado y nos están costando, de desperdicio de energías, de fractura social, de daño inmenso al prestigio de España y de Cataluña. Claro, todos queremos ver acción rápida. Pero, ¿qué pasa? Que no olvidemos, y esto a mí me reconforta cuando por la noche pongo la cabeza sobre la almohada, me reconforta, que van a ser juzgados. Don Xavier, van a ser juzgados. Bueno, dentro de unos meses se van a sentar en el banquillo. Y yo le predigo, no sé lo que pensará Ricardo, yo le predigo que todos ellos, todos, son docenas, y sobre todo los principales cabecillas, entre ellos Trapero,
van a salir de allí con difícil. condenas bastante graves, Bueno, bastante importantes. Esto me conforta. Eso Lo de no antes, tengo la menor duda. Lo de antes no, su felicidad respecto a la benevolencia de trato de la juez Lamelas para contra, pero que hay que insistir, es el cabeza de un cuerpo de 17.000 personas. Lo que hagas al cabeza es lo que entenderán todos y cada uno de los 17.000, por tanto nada. Por tanto, nada, a día de hoy. Nos vamos a publicidad. A día de hoy. A día de hoy. Espere, ya verá. A día de hoy. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Bueno, estoy seguro, vamos, tengo la absoluta seguridad de que su señoría ha reparado en algo que le aportaron los guardias civiles, no sin mucho esfuerzo, que son grabaciones de las órdenes que recibían los Mossos el día fatídico del referéndum del 1 de octubre. Por ejemplo, escúchenlas. L'indicatiu que comunica, vostè no intervingui, no intervingui. Usted no intervenga, no intervenga. Y oiga, pero ¿y si tengo que intervenir? Vamos a ver otra grabación. Miri, l'informo a l'Institut està tancat amb clau i a l'interior unes 300 persones, actitud pacífica i festiva, no podem accedir. L'informo també que hi ha menors a l'interior. Sí, 91, li deia. Tenim un 35 d'aproximadament 40-50 persones, de persona anestètica antisistema, amb torres i valles, sentit comissaria. L'afluència de gent comença a ser gran i han tallat via. Fora dues persones i estan demanant per president de taula per tal de constituir les taules. Bueno, sobre todo desaparecer de aquí y si hay disturbios que no salga un Mosu, ni siquiera uno, que sea todo una competencia de la policía o de la Guardia Civil. El coronel Pérez de los Cobos, que fue a poner orden en el cuerpo de los Mossos y ya ha dejado de estar al frente del mismo, ayer dejó de estar al frente del mismo, explica cómo hicieron para burlarse de los policías y de los guardias civiles con cosas tan ridículas como atornillar las urnas a las mesas para que en el momento de arrancarlas pues no se pudieran arrancar, o en el momento de llevárselas, mejor dicho, no arrancarlas, sino llevárselas, no se las pudieran llevar. Patrulla de un determinado colegio pone en conocimiento de su sala de operaciones que la intención de los individuos que están allí concentrados en el caso de que se personen las fuerzas de seguridad del Estado era abrir un pasillo para dejarles pasar y hacerles llegar hasta unas urnas que se encontrarían atornilladas sobre la mesa para tratar de ridiculizarlos. O sea, conocedores del urdimiento, cooperadores del urdimiento, instigadores de esos desórdenes en la medida en que no avisan a los compañeros de que se van a producir. Conclusión, dice el coronel Pérez de los Cobos, hubo una estafa en la actuación de los Mossos de Escuadra. Nos llevó a concluir que en realidad ese listado de 99 locales era una parte más de esta estafa, si se me permite la expresión, que supuso ese dispositivo. Es decir, lo que pretendían con eso era tratar de aparentar ante la autoridad judicial un aparente cumplimiento en parte de su auto, una hora en la que nosotros ya tenemos una constatación bastante fehaciente de la inactuación de Mossos de Escuadra y de una actitud contraria a las órdenes que habíamos recibido. Bueno, para que ustedes terminen de completar su visión sobre el ciudadano trapero. En el cuerpo de los Mossos de Escuadra, lo van a ver ahora, la ley que da pie a esos Mossos de Escuadra, la ley 1094, explica claramente que cualquiera de los miembros del cuerpo que sea imputado penalmente va a sufrir las consecuencias de esa imputación. ¿Cómo? Pues va a ser separado de servicio y va a perder buena parte de sus retribuciones. En concreto, cualquier Mosu que digamos que le acusen de un
delito de agresión sexual a su pareja, por ejemplo, o de atropellar a alguien en la calle, va a perder su condición de Mossu, no va a poder vestir el uniforme, se va a tener que quedar en su casa y va a cobrar aproximadamente unos 900 euros. Todos no, hay uno que no, Trapero. Sobre Trapero, ninguna de estas circunstancias le ha afectado. Él sigue cobrando exactamente lo mismo. Su condición de mayor jefe de los Mossos ha pasado a ser mayor B de los Mossos. Es verdad que no usa el mismo despacho, pero usa despacho. Sigue yendo con el uniforme cada día allí y le siguen saludando al entrar. Eso ya es cosa del gobierno, ¿no? El juez. Bueno, sí. Pero claro, toda la singularidad de Trapero me la va a tener que venir a contar alguien. Quien le podría aplicar la suspensión previa apertura de expediente es la actual autoridad de la Generalitat, que es el Gobierno de la Nación. Bien, ¿vale? Bien. Doña Rocío, a ver. En eso estamos de acuerdo, que el Gobierno no ha cumplido con su obligación, pero yo sí creo que tenemos que ser muy escrupulosos con el tema jurídico. Ahora queda un procedimiento muy largo y, para consuelo de los que nos estén viendo con perplejidad cómo Trapero se va a casa, tienen que saber que ahora mismo ya Trapero, Forn, Jané, Pérez Solé, todos los que estuvieron en la cadena de mando se han contradecido en todas las declaraciones que han hecho en el Supremo. Pérez de los Cobos, además, cuenta perfectamente a las preguntas de los letrados de Vox, cuando les interrogamos allí, que recibieron órdenes muy concretas de cerrar los colegios a las 6:30 de la mañana para que no pudiera entrar la gente, y los mozos desobedecen al mando, que en ese momento era Pérez de los Cobos, y van a cerrar los colegios a las 8:45. Solo ese dato, que ya todos nos lo han contestado y todos han dado fe de que ahí hubo una desobediencia clara que provoca que la gente entra en los colegios y luego no se le puede desalojar. Eso es uno de los 10 datos que van a acabar demostrando, cuando entremos en estos señores estén imputados y avance el juicio, que estos señores van a tener que acabar en la cárcel porque han cometido desobediencia, sedición y efectivamente el único delito que Trapero no tiene es malversación, pero sí todos los demás. Entonces, queda un procedimiento de un año, un procedimiento largo, pero que ya con los interrogatorios que se han hecho ya a día de hoy, estos señores ya se ha demostrado que han incumplido órdenes una tras otra. O sea, no es una cosa demostrada, no es una cosa que estemos en proceso de investigación. Y además, con el juzgado 13, con los 8.000 folios que hay del juzgado 13, del juez Suñer, las escuchas, etcétera, hay documentación más que de sobra para que estos y otros más, hasta casi 50 personas o 55, vayan a la cárcel. Y no es algo que están con delitos gravísimos, no es algo... nos podrán interpretar alguno de sedición, no, pero es que además hay malversación, que a muchos de los otros les va a llevar seguro a la cárcel por 10 años o 12 años. Entonces hay que tener paciencia, pero que hay que instruirlo bien y hacer las cosas con tiento y con rigor. El propósito del programa es ser positivos, ya lo saben. Siempre lo intentamos, a veces lo conseguimos más, otras veces lo conseguimos menos. Y el propósito del programa es subrayar todas aquellas libertades no recuperadas, todos aquellos pluralismos no recuperados a pesar del 155. Dolores, yo quiero recordar aquí que hay muchos Mossos d'Esquadra que han tenido moving en las instalaciones policiales, que no se han visto protegidos por esas nuevas autoridades, que les han venido a decir, mira, si no te gusta, márchate, pero aquí somos lo que somos y somos pro independencia. Y no somos la policía de todos, sino de parte de Cataluña. ¿Cómo lo ves? Pues lo que veo y lo que vemos muchos catalanes es que el 155 casi es una broma. Es casi, es un como si, vamos a hacer como si tomamos las riendas de la situación en Cataluña. Y hace tiempo que en Cataluña, y parece que también en España, todo es un como sí, porque por otra parte, en el bando de los separatistas, también lo hemos visto, todo ha sido una representación, un como sí. O sea, hicieron un referéndum que no era un referéndum, hicieron una declaración de la República que no era una declaración de la República, y quieren poner a un presidente que no es un presidente. Y enfrente, el gobierno, que nos tiene que proteger a todos los catalanes, pues ha intentado salvar la papeleta con un 155
que no es nada. O sea, porque es verdad que no lo estamos notando, que en Cataluña no se está notando que hay un 155, pero ni para bien ni para mal. Entre los funcionarios que han colaborado y activamente al separatismo, al golpe de Estado separatista, hay muchos que continúan trabajando, que continúan ahí. Uno hace poco dijo que él no iba a ir a recibir al rey y alardeaba de ello en la prensa. Entonces, este 155, ¿de qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Es un 155 que no ha entrado donde debía entrar, fundamentalmente en educación y en medios de comunicación. Lo ha dejado como está. Y en la autoridad policial. Y en la autoridad policial. Que es muy importante para que el escenario socialmente sea neutro. Ya. Yo tengo una pregunta que quizás, Rocío, es que me intriga mucho. Es relativa a Puigdemont. Yo no sé si este señor, como parlamentario que es, está cobrando su sueldo de diputado. A mí me gustaría saberlo, porque no sé si... Porque yo funcionaria pública, me reclamo la justicia y huyo de la justicia y soy prófuga, y yo estoy segura de que no cobro mi sueldo de funcionaria. Tiene que haber tomado posesión para cobrar. Si ha tomado posesión del cargo, tomado posesión. Cobra. Tomó posesión... ¿Del acta? Sí, porque tomó posesión en diferido. O sea, otra persona con un representante. En su nombre. Pero está aún cobrando, así... Están cobrando todo Pero eso. No es impugnable. Como poco las autoridades judiciales podrían haber afectado a su dinero, Porque, que ese es el último capítulo de esto, dejándoselo bloqueado en una notaría o en donde sea, en un juzgado. Que venga aquí a mientras reclamarlo. Tanto, no lo va a percibir. Que venga aquí a ponerle una demanda. Pero están cobrando al Estado. todos. Claro. Y del FLA, además, de esto que decía Montoro, que ningún fondo del FLA... Luego iremos a eso. Don Sergio Bravezo, Mossos y Trapero. Sí, yo aquí creo que hay dos temas que tendríamos que abordar. Por un lado es el hecho de los símbolos y de la comunicación, que creo que todavía es algo que el gobierno no ha trabajado en ningún momento, que no ha afrontado y que no pone en duda en ningún momento, sino todo lo contrario, los acepta. Creo que muchas veces tiene vergüenza afrontar esos símbolos de comunicación que utilizan y que tienen muchísimo efecto en Cataluña. Y por otro lado, obviamente el 155, pues lo estamos viendo todos, parece que no está surgiendo efecto. Y eso es grave, porque todo aquello que se tendría que arreglar, hasta ahora, pues no se soluciona. Sin embargo, vamos a ser positivos. Me ha gustado antes cuando lo ha dicho don Javier. Hay que ser positivo. Se ha pasado el Rubicón del 155. Es la primera vez que activamos el 155. Es la primera vez que tomamos ese paso. Por lo tanto, ahora yo creo que este gobierno no le queda otra que mantener ese 155 y tampoco le queda otra que al final aplicarlo de una manera progresiva. Porque si no, la situación no va a mejorar. Estamos estancados, estamos parados. No hemos avanzado. Sí, es que pero eso es lo más grave. Don Sergio Bravezo, recuerdo declaraciones de Trapero ante el juez del número 13, creo que fue, en las que le decía, hombre, aquí nosotros acudimos al requerimiento de los guardias civiles ante la Consejería de Economía y nos personamos, no se pudo actuar porque a mí me dijeron que era imposible un cordón amplio que garantizase la seguridad, como dice Neus Munté, que es vicepresidenta de la Generalitat con Puigdemont hasta casi los últimos compases, dice contra un vehículo de la Guardia Civil. Y allí no pasó nada. Todos hemos visto a los Mossos a la puerta de ese edificio mirando a la luna mientras aporreaban y destrozaban no uno sino tres vehículos de una comisión judicial. Al menos digan la verdad, que lo hemos visto todos, hombre, que ya está bien. Pero, todo esto de mentir. Don Javier, quería añadir ese último punto, me parece muy importante, porque Trapero es verdad que está apartado, entre comillas, de toda la actividad policial, de toda la actividad frente a los Mossos, pero su número 2 es el que está encargado de todo ello. Y ha sido el Estado, el propio gobierno, el que lo ha puesto. Entonces, eso es lo más inteligente. Vamos a saber la verdad, vamos a solucionar los problemas si tenemos a la misma persona o a la misma ideología, al mismo modus operandi, a las mismas formas y maneras. Bueno, vamos a solucionar entonces, así el problema. Vamos pues a no ver, parece. abogado, le tengo que preguntar a usted por Guardiola, pero déjeme hacerle la siguiente introducción. Resulta que en el Parlamento de Cataluña lo hemos tenido que intervenir porque proclamaron la República Catalana y allí el tío que quiere y a la hora que le da la gana planta un lazo amarillo porque dice que hay presos políticos.
Y sin embargo, ¿qué le ha pasado a Guardiola en la Liga Inglesa? Pues la Federación Inglesa le ha abierto un expediente. Ya ha dado 10 días por llevar el lazo amarillo. Por llevar el lazo amarillo, porque en la Liga Inglesa está prohibido hacer ostentación de símbolos políticos, y entonces le han dado un plazo para que presente la explicación de por qué lo llevaba, pero le han abierto un expediente sancionador. Puede terminar imponiéndole una sanción. Lo que pasa es que, déjame que un segundo... Creo que el Barça no jugaría un solo partido si eso se hiciera aquí en la Liga Española. Déjame que vuelva un momento sobre la cuestión que ha mencionado Sergio, porque hay un dato que a veces nos olvidamos cuando hablamos de penal. Hay que tener mucho cuidado con los descontentos y con los decepcionados, con los que se sienten traicionados, porque esos son los que en un momento determinado pueden comenzar a hablar. Esos son los que en un momento en el que se sienten abandonados, preteridos, soliviantados, como lo queramos llamar, dicen, bueno, ahora voy a comparecer voluntariamente delante del juez y voy a empezar a contar cosas que hasta ahora no se hayan contado. Por eso muchas veces... Por ejemplo, el bigotes. Buen ejemplo. Lo que pasa es que en delitos de esta naturaleza, que son muy operativos, es decir, dependen mucho de quién dijo qué, en qué momento, si estaba o no estaba en condiciones de imponer el cumplimiento de las órdenes, incluso situaciones como estas que tú dices, ¿no? Es decir, una vez yo ya no estoy en una posición de poder, pero ¿qué puede una persona hacer, por ejemplo, para continuar influyendo? Esto depende mucho de la prueba testifical, depende mucho de que aparezca una persona y diga, hola, buenas, vengo a contar qué es lo que está sucediendo. La zona de riesgo es cuando estas personas se sienten traicionadas, se sienten humilladas, se sienten soliviantadas. Entonces, todo lo que no se impone normalmente no se hace voluntariamente. Si no abres el expediente para resituarlo y para quitarle privilegios, los privilegios se van a mantener porque nadie tiene demasiado interés en que pueda terminar alguien hablando. Pero ciñéndonos al tema de esta parte de nuestra discusión de esta noche, que es los Mossos, ¿no? Que el 155 se está aplicando de manera incompleta y pusilánime es clarísimo. Y la prueba está en lo que acabamos de decir. Si yo fuera el gobierno, una vez aplicado el 155, lo primero que hubiera hecho, en ejercicio de mis competencias, porque no olvidemos que el presidente de la Generalitat en este momento es don Mariano Rajoy. O sea, es el gobierno que ha tomado el control, de acuerdo con el artículo 155. Una de las cosas que hubiera hecho, hubiera hecho bastantes, pero una que hubiera hecho, sin duda alguna, es abrir un expediente sancionador a Trapero, a la segunda de bordo, la teniente y algún otro, con inmediata suspensión de empleo y sueldo. Expediente que hubiera seguido su curso administrativo, no judicial, sino administrativo, ordinario, donde ellos hubieran presentado alegaciones y se hubiera resuelto por la vía administrativa. Pero de momento ni tendría despacho, ni tendría coche, ni tendría uniforme, ni tendría arma reglamentaria. Claro. Eso que hemos visto en las películas americanas tantas veces. La chapa y el... Deje usted aquí la placa y el arma. Pues esto lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque esto no depende de la juez Lamela. Eso es una decisión del Poder Ejecutivo, que es el que manda ahora en la Generalitat. No lo hacen. No. Todo lo que represente un ejercicio de autoridad real y con intención ejemplarizante y, por supuesto, intimidatoria delante del delito y del golpe, todo eso no se hace. Eso en catalán suele traducirse en una especie de dicho, qui la fa la paga. Pues aquí no la paga. Eso es que la hace la paga, es lo que tiene que trasladarse aquí escalones abajo de los Mossos de Escuadra. Bueno, a los Mossos no los protege nadie. Ha habido un coronel de la Guardia Civil mandándolos y se supone que podían haber hecho una ligera limpia de algunos de los destacados dirigentes de los Mossos que son independentistas y que no se esconden en absoluto. Pero hay otros sitios donde todavía es peor, porque esos sí que están protegidos, blindados. Por el PSOE, por el PSOE. Me refiero a los medios de comunicación. No, pero digamos que para cerrar el capítulo de los Mossos, si usted lo quiere cerrar, el hecho de que Trapero siga con uniforme, con arma, con sueldo completo y con despacho, demuestra claramente
que el 155 se está aplicando de manera cobarde e incompleta. Porque es un problema acomplejado. Pero es que buen muchos a ver, otros. añadamos lo último pero vamos sobre a ver, no hay Trapero, ninguna que tenemos voluntad mucho. política de aplicarlo con rigor ni de garantizar la libertad y la seguridad a los catalanes, que hoy ven con perplejidad cómo siguen mandados pues, por lo mismo. Y hay muchos que además supeditaron el 155 unas elecciones que eran precipitadas. Y el resultado lo estamos viendo hoy. Entonces, el 155 se tendría que ser un 155 mucho más riguroso y, por supuesto, dilatado en el tiempo todo lo que haga falta. Y si es un año, es un año. Y si son 2 años, son 2 años. Vamos al segundo ámbito, que es el de los medios de comunicación. Como no, vamos a empezar por TV3 y por Cataluña Radio, donde estos sí que estaban blindados. El PSOE dijo que si apoyaba el 155 era porque, oiga, porque ahí no se puede tocar. Y como no se puede tocar, no manden ustedes a nadie, no manden a un sheriff allí a ver si lo que se hace está bien o mal. Y la primera respuesta la tuvimos a final de año, cuando esos señores decidieron no retransmitir el discurso del jefe del Estado, sino el del huido Puigdemont en Bruselas. No se me ocurre nada más fuerte. Sí, bueno, sí se me ocurren cosas más fuertes. Por ejemplo, van a haber una serie de manipulaciones informativas en TV3 que afectan a un montón de gente. Pero antes vamos a abrir boca con una imagen de una presentadora de TV3. Van a ver ustedes cómo tenemos esa imagen, cómo esa presentadora pues aparece con una camiseta con la cara de Puigdemont. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo, pero no les digo a ustedes que apoyen que aquí hay presos políticos, pero vean mi camiseta. Ahí la tienen, porque cuando se levanta se le ve mejor la camiseta. Y el Puigdemont, viva Puigdemont. Esto, pues, no cabe en cabeza en una televisión pública que paga todo el mundo. No se cabe, esto es inconcebible, completamente inconcebible. Y ahora os voy a pedir imágenes de ese mensaje navideño desde Bruselas del presidente huido Puigdemont. Vamos con esas imágenes de Puigdemont. Bueno, ¿no tenéis las imágenes de Puigdemont? Sí, venga, hombre, ahí ya lo veo, ahí está. Esto en lugar del mensaje de Su Majestad el Rey, bueno, es una declaración de intenciones que nadie supo, que nadie quiso o que nadie pudo evitar. Eso ya queda a la consideración de cada uno. Esto era muy fácil, lo de TV3 era muy fácil. ¿Cómo reponer la pluralidad, la neutralidad de un medio de comunicación público? Es bastante sencillo, Bueno, de hecho iba incluido. Por ejemplo, antes decía lo que yo hubiera hecho en el caso de Trapero, ¿no? De los Mossos, ¿no? Ahora digo lo que hubiera hecho en TV3 y en Cataluña Radio. Como son medios de comunicación públicos de la Generalitat de Cataluña, están sujetos al 155. Es decir, que ahora la autoridad política de esos medios de comunicación públicos es el gobierno de la nación. Entonces, lo primero que yo hubiera hecho es cesar fulminantemente al director y al director de informativos de TV3 y de Cataluña Radio. Fulminantemente. Y sustituirlos no por periodistas políticamente marcados de otro lado, no, por profesionales de reconocido prestigio, sin, digamos, escoramiento político explícito ni manifiesto, que hubieran impedido, como es natural, que esta señorita salga con la cara del ex presidente, hubieran impedido que se boicoteara el mensaje del rey, y que hubiera impedido, ese nuevo jefe de informativos, hubiera informado de manera objetiva, esto es blanco, esto es negro, y se hubiera acabado esta broma. No lo han querido hacer. Y aquí tengo información fehaciente, con H intercalada, fehaciente, por cierto, que quien impidió que se tocara TV3 fue efectivamente el PSC. PSOE, PSC. Sí, sí, lo dijo el otro día. O sea, ahí el PSOE, una vez más, se puso del lado de los delincuentes. Porque Ciudadanos estaba de acuerdo, estaba dispuesto a hacerlo, y como el PSOE se cerró en banda,
valeroso presidente de gobierno del que disfrutamos, pues no lo hizo. Bueno, digamos que prefirió el consenso en la aplicación del 155 a esto, que es un asunto muy importante. A ver, el miércoles, Iceta, en una emisora de radio catalana, en RAC1, dijo claramente que si se hubiese intervenido TV3 y Catalunya Radio, no hubieran dado apoyo al 155. Es decir, esta política de navegar entre dos aguas del PSC ya la conocemos. No navega entre dos aguas, no. Se pone siempre del lado de los separatistas. Bueno, ojalá navegara entre dos aguas, ojalá. Pero quiero decir que navega en un agua concreta. Parece que apoya el 155 y que está en contra del separatismo, pero en otras declaradamente a favor. Bueno, Iceta dijo que no era partidario de la prisión provisional de los... Lo dijo claramente. Y de indultarlos. Pidió el indulto antes de que hubiera sentencia. Que luego se están arrepintiendo porque dicen que por eso han tenido malos resultados. Es que claro, es que la gente... Si no saben lo que quieren... Pero estos... ¿Con quién están? Si yo no quiero la separación de Cataluña, es que el PSC no me lo garantiza. Yo ahí decirle, obviamente, que un medio de comunicación, es que estamos discutiendo aquí, pero un medio de comunicación público, que podríamos hablar si lo queremos o no. Yo particularmente no soy de los que quiere medios públicos, porque creo que el mundo privado lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Ya no estamos en los años 20, ya podemos hacer lo que lo deje el sector privado sin ningún tipo de problema. Pero creo que si tenemos una televisión o radio pública, está para informar. Está para informar, no para hacer política. Y aquí lo estamos confundiendo muchísimas veces. Tenemos unos servicios públicos, especialmente en TV3, en Catalunya Radio, que están haciendo política. Y no solamente eso, cuando digo, es que tienen que informar de lo que están haciendo. Sí, alguno me diría, sí, pero es que están informando de dónde pasa la Guardia Civil o de dónde hay un coche, como ya se hizo. Creo que fue en Catalunya Radio. Algo que me parece más que preocupante que dejemos que eso lo haga un medio público para llevarlo. Y miren, y una cosita más, que siempre cuando hablo de los medios públicos, que los mantenemos abiertos, en Cataluña tenemos, recordemos, 6 televisiones públicas a todo trapo. Decir una cosa, me duele muchísimo porque recuerdo uno de los problemas con una farmacéutica, que es amiga de la familia, y obviamente cuando fui para allí y la mujer lloraba a lágrima viva porque heredaba su farmacia, pero es que no tenía dinero para seguir hacia adelante porque la Generalitat no le pagaba. Sí. Pero en cambio televisiones, oye, para televisiones sí que hay. Para medios de comunicación privados que están subvencionados y que reciben un importante ungüento amarillo, que es el que engrasa las relaciones de apoyo al procés. Pero eso lo vemos después de la publicidad. Bueno, me parece que os debo unos totales que demuestran esta neutralidad de la televisión pública de Cataluña. Unos totales que, bueno, cuando se habla de Inés Arrimadas, la presentadora escupe, se pone verde y da vuelta la cabeza, le da vuelta como si fuera la niña de Carrie. En fin, cuando hablan de la Guardia Civil, de los policías, els dolents, los malos. Venga, vamos a verlo. No sé què és. Estic odiós. Estàs odiós? Odiós al ment espanyol. Però tu has de venir, Ho ha dit moltes vegades, ho acaba de dir ara mateix, que Catalunya és una societat molt plural, molt diversa. Aleshores, com s'entén que la nit electoral, la nit del 21 de desembre, en aquell discurs que va fer, en aquella celebració que va fer al centre de Barcelona, fes tot el discurs en castellà. Si vostè vol governar... En primer lloc. Segur que li han demanat, però... En primer lloc. Si vostè vol governar per tots els catalans... És que no és veritat. Quantes paraules va dir en català, senyora Arrimadas? No tinc a ningú comptant. No sé si a TV3 teniu gent comptant les paraules que dic en cada idioma, que no m'estranyaria, Segur que no. No m'estranyaria. Tenim altra feina. O mirar qui canta els segadors, també. Va ser un dia plujós i, per moments, extremadament hostil. L'1 d'octubre, tot un poble va ser capaç d'organitzar-se, resistir i vèncer la por.
Malgrat la prohibició i les amenaces, més de 2 milions de persones van acudir als centres de votació per exercir pacíficament el seu dret a decidir. El relat de la defensa pacífica d'aquests centres és el que ens proposa la productora que va fer Les cloaques d'Interior. 1 d'octubre, sense ficció, a TV3, dimarts a la nit. En molts pobles i ciutats de Catalunya han aparegut cartells com aquests enganxats a les parets. Potser també heu vist alguns grans que porten un llaç groc a la roba. Tots ells demanen la mateixa cosa, la llibertat per a aquest grup de 10 persones que veieu al dibuix i que ara són a la presó. Esos son los bonitos documentales que aporta el amigo Roures, que ha tenido que ir a declarar, el de Mediapro, el hombre de la LCR reconvertido en nacionalista radical. Un día a lo mejor cuento lo que me dijo de su madre, el propio Roures, es muy interesante. Dolores, esto es cada día, y no solo aquí, sino también en el canal infantil, donde se coja a los niños y se les dice policías dolents, España no sé qué, tal y cual, y tenéis que pensar, no se les enseña a divertirse, dibujos animados, sino que se les proyecta una ficción política. Sí, bueno, es que el adoctrinamiento es la política del nacionalismo, no ahora, desde siempre. Si hemos llegado hasta aquí es porque llevamos 40 años padeciendo este adoctrinamiento en la televisión pública catalana, pero sobre todo en la escuela. Es que mientras el gobierno de España, el que sea, del PP, del PSOE, del partido que sea, no se dé cuenta de que el nacionalismo tiene monopolizados todos los resortes del poder, ha penetrado en todas las instituciones, en todas las asociaciones, hasta en las comunidades de vecinos, por decirlo de alguna manera, y que ha extendido sus tentáculos hasta asfixiar a toda la sociedad. Y que hay que romper con eso. Hasta que no se dé cuenta el gobierno de España que sea, no tenemos nada que hacer, estamos condenados a que el proceso continúe. El otro día un tertuliano en una televisión catalana lo decía, se piensan que el proceso ha muerto, pero simplemente estamos tomando aire, esto va a continuar. Claro, si de hecho, como algunos exministros, por ejemplo el señor Margallo decía, se complace, se intenta contentar, con este lenguaje lo decía, contentar al nacionalismo, pues lo que vamos a hacer es darles más munición para que ahora no, porque no pueden, pero dentro de 2 o 3 años, entonces sí, vuelvan a reemprender la lucha y con más garantías de éxito. Por tanto, esto se ha de cortar ya, ahora. Rocío. Bueno, la lengua y la educación son los instrumentos fundamentales, ya lo decía Pujol, ¿no?, para conseguir sus objetivos. Entonces, es urgente recuperar la competencia de educación. Y recuperar la competencia de educación y garantizar que cualquier niño en cualquier rincón de Cataluña se puede escolarizar en español. En español. Y no estoy hablando del trilingüismo, no. Sí. Estoy hablando de español. Ahora entraremos en la escuela y en la inmersión lingüística. Y en TV3 diría que TV3 no es nuevo. TV3 ha sido durante mucho tiempo y muchos meses y muchos años haciendo lo mismo. Y no vi en la oposición ninguna propuesta para cerrar TV3. Y ahora en el dossier que hay en el Juzgado 13 de malversación de fondos, además, se está demostrando que los fondos de todos los españoles se iban, no solo a TV3, sino a la actividad de los golpistas. O sea, esto ha sido algo que yo entiendo que todos los partidos de la oposición han tenido que verlo durante mucho tiempo y no se han pedido explicaciones de todo esto. A mí eso me pasa mal, la verdad. Permíteme que narre lo que están viendo los espectadores. El BOE catalán en 2017 otorgaba a 86 medios digitales 1,5 millones de euros de subvención, de ayuda. Al final ponen una chapa muy grande que pone con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. También cobraban 198 publicaciones escritas, casi 4 millones de euros, 18 empresas radiofónicas, medio millón de euros, 19 televisiones, también una pasta significativa. Las subvenciones son mayores que las de 2016, donde se llevó los medios más independentistas, Nació Digital, el diario Ara, VilaWeb o el Punt Avui, se llevaron un buen dinerito público que poco o nada tiene que ver con su número de lectores. ¿O por qué, se pueden plantear algunos, un gobierno que no paga a las farmacias los medicamentos prestados a sus clientes tiene que atender
a los medios de comunicación privados, que hagan lo que tengan que hacer como empresa privada, pero no recurrir al dinero de todos. ¿Y cuánto cuesta esto de TV3 y Cataluña Radio, lo que podríamos llamar los medios públicos en Cataluña? 300 millones de euros para esa programación que han visto henchida de fanatismo político y cobran además 27 millones de euros por promover el catalán. En fin, un disparate, en pocas palabras. Sí, absolutamente. Bueno. Yo ahí decir una de las cosas. A mí sí que lo que me preocupa es que, por ejemplo, Ciudadanos hemos llevado una iniciativa para promover la alta inspección en educación. Y aquí los partidos políticos prácticamente creo que fueron todos los que se negaron a que tuviéramos esa activación de la alta inspección sobre educación. Es que es algo que la verdad es absolutamente chocante, que todos tengan un miedo a aceptar una herramienta que debería estar funcionando desde hace muchísimos años y que, para que no derive todo esto en lo que ya ha derivado... Y cuya ausencia es la que ha producido lo que exactamente, tenemos. Exactamente. Por ejemplo, el caso de educación. Efectivamente, las competencias que marca el Estatuto de Cataluña y para la Generalitat en el tema de educación están ahí, están vigentes. Por tanto, eso no se puede tocar, salvo una reforma constitucional o estatutaria. Pero incluso en ese marco tan favorable al separatismo, se puede hacer muchas cosas. Una muy sencilla y rapidísima, se puede hacer mañana. Íñigo Méndez de Vigo. Hay una sentencia, más de una, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo que como mínimo, el español ha de ser lengua vehicular en un 25% en la enseñanza. Eso. Entonces, el señor Méndez de Vigo solo tiene que dictar una instrucción ejecutiva para que se cumpla la sentencia judicial. Fíjate qué fácil es. Pues no lo hace. Otra cosa, los libros de texto. Los libros de texto los aprueba la autoridad educativa. La autoridad educativa es Méndez de Vigo en este momento. Todos los libros de texto que dicen disparates y que deforman la historia y que inoculan el odio a lo español, el señor Méndez de Vigo dice: este libro de texto, fuera. A la editorial, tráigame otros que lo vamos a revisar. Pero todo lo que pueden hacer, incluso en ese marco que tenemos, que es disparatado, disfuncional, carísimo y absurdo, incluso dentro de ese marco hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues no las hacen. A ver, brevemente, por favor. No, junto con la cuestión estrictamente política de funcionamiento de la Administración, es necesario plantear un debate de ideas. Durante mucho tiempo, la política de inmersión lingüística, por poner uno de los ejemplos, se ha fundado en consensos que se pretendían reales y eran falsos. Esta semana ha salido un informe de Convivencia Cívica Catalana donde demuestra que la idea, por ejemplo, de que la inmersión lingüística era algo aceptado por la Unión Europea o de que era algo en lo que existía consenso en la sociedad catalana, son falsas. Y solo existe en Groenlandia. Solo existe en Cataluña y en Groenlandia la inmersión lingüística pero que no tiene como base un consenso. Bueno, permítanme, con mucha ilusión lo digo, vamos a presentar un espacio en ese interés por ser positivos y dejar lo negativo de lado. Vamos a presentar un nuevo espacio muy breve dedicado a personas formidables por sus maneras de hacer, por su bonomía, por su saber hacer, por su finura, por muchas razones que les hacen personas portadoras de valores que se nos puedan escapar. Empezamos la sección dedicando el primer Formidables a José Luis Bonet, el jefe de Freixenet y jefe de las cámaras de España, un empresario que no está a favor del procés, pero que sufre el boicot o la incomprensión de muchos consumidores en España. Las cámaras han sido decisivas en una cosa muy importante para la economía española, para España, que ha sido el crecimiento, muchas veces inesperado por mucho, de la internacionalización de nuestra economía. Y eso ha sido muy importante tanto para la superación de la crisis que hemos padecido, como para el asentamiento de unas bases de futuro, con un cambio de modelo económico en nuestro país.
Y este sector exterior pues, se relaciona con la salida al exterior de grandes empresas que han tomado posición a veces de liderazgo en el mundo. Yo por eso digo muchas veces que España tiene plataforma internacional, porque tiene 500 multinacionales españolas que tienen posiciones de liderazgo en el mundo y que no van a parar, van a seguir. Y por otro lado, a estas se están uniendo ya desde hace tiempo pues marcas de alto potencial internacional, que son pymes, más medianas que pequeñas, pero que ya están saliendo. Y la crisis les ha empujado a salir más todavía. Pero esto no es todavía lo que cierra esa plataforma de internacionalización, porque resulta que las pymes más pymes, muchas pequeñas empresas, en la crisis les ha enseñado que o salen o mueren, porque lo hemos visto, ¿no? Las empresas con posición internacional han tenido una crisis dura, pero más llevadera que las que no tenían posición internacional. Esto lo han visto las pymes y han pasado a cambiar su mentalidad y su actitud. De tal manera que, por ejemplo, a mí en la Feria de Barcelona, que todavía presido, pues me decían hace 12 años, yo de aquí no salgo ni a rastras, pero ¿cómo voy a salir si aquí estoy bien, gano dinero, no tengo problemas, no me tengo que molestar, aviones, el idioma, no sé qué? Y estas mismas, unas se han quedado en la cuneta, pero otras ahora te dicen yo salgo sí o sí. Decir que es muy lamentable que exista boicot, y que existe pues es una realidad, porque si hay alguien que te dice que te hacen boicot, pues es que tienes que considerar que te hacen boicot, ¿no? Pero no es realmente relevante en el corto plazo, de un año para otro. Quizás sí, a la larga, pues va dando unas ciertas oportunidades a empresas que si no, no las tendrían, y a otras, en cambio, las perjudica de alguna manera, porque la posición que tienen, pues ya no la tienen tanto, ¿no? Que soy mitad monje y mitad soldado, ¿no? Porque efectivamente mi vocación personal ha sido la docencia. Yo siempre he querido ser profesor en la universidad y tengo la satisfacción de haberlo sido, ¿no? Y de serlo, porque lo que soy es profesor jubilado, pero profesor, ¿no? Y evidentemente el haber hecho esto me ha costado un sacrificio personal importante y a mi familia, pero yo creo que ha sido muy satisfactorio haberlo hecho, porque lo he compatibilizado con haber nacido en una familia de empresarios, los Ferrer de Freixenet, en donde de repente me he encontrado abducido, ¿no? Y he, eso sí, decidido compatibilizar, a base de esfuerzo personal y de mi familia, pues las dos cosas. Y he estado 49 años dando clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en la asignatura de Economía Política y Hacienda Pública, y por otro lado, pues estoy todavía, más de 50 años, pues al servicio de Freixenet, y digamos que esto me ha catapultado de alguna manera a cosas del servicio común, por ejemplo, lo que he dicho de la Feria de Barcelona, o el Foro de Marcas Renombradas, o Andema en su momento, o en este momento pues la Cámara de Comercio de España. Personas valiosas que merece la pena conocer quizás en la vis menos conocida de su ejecutoria pública. Volvemos a Cataluña y, cómo no, el debate de las lenguas, que ese es el gran meollo abierto, no se sabe muy bien por qué, por el propio gobierno. Dice, vamos a reformar para que el derecho a estudiar en español en Cataluña esté pues perfectamente al alcance de cualquier familia, de cualquier padre que lo reclame.
luego no sabemos cómo hacerlo, luego no sabemos si vamos o venimos. Yo creo que este rifirrafe parlamentario entre Íñigo Méndez de Vigo y Juan Carlos Girauta refleja bastante la posición de los dos grupos que están por la aplicación de la Constitución en Cataluña. Desoiga las voces que le explican cosas como que el adoctrinamiento es algo de casos aislados en Cataluña. Desoiga las voces que le cuentan que existe un consenso social sobre la inversión en Cataluña, porque es falso. El consenso social en Cataluña es sobre la pluralidad lingüística. La inversión es un modelo clasista que solo afecta a quienes no pueden pagarse una escuela privada. Ahora, no piensen ni por un solo instante que sin la alta inspección lingüística y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, van a tener ustedes un pacto nacional por la educación. Estamos en estos momentos en un pacto de Estado social y político por la educación. ¿Hay una subcomisión? Sí, sí, ustedes digan que sí, pero no hacen ustedes tampoco nada. En el pacto tampoco presentan ustedes ninguna propuesta. Silencio. Señoría, mucho tuit y mucho hablar, pero poco hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene usted responsabilidades de gobierno en ningún lado. Y al final eso lo que les obliga es hablar mucho y a tuitear más. Propuestas, señoría, propuestas. Y si era útil votarles a ustedes en Cataluña, como dijeron ustedes, ahora estamos viendo que no es útil para nada, porque las cosas no cambian. Bueno, pero el Barón de Claret no aclara por qué un hombre de su ministerio es el que arranca esta polémica con un plan que no está establecido, que ni siquiera saben cómo hacer y que lo que ha hecho es encender los ánimos, cohesionar al mundo indepe en la defensa acérrima y a ultranza de la inmersión como un valor eterno y sacramentado. Esto empezó, los que hemos vivido en Cataluña lo conocemos muy bien, como la normalización. Y a todos nos parecía bien que el catalán y su uso se normalizara en la sociedad catalana. De la normalización, no se sabe muy bien cómo, pasamos a la imposición y al totalitarismo en todos los ámbitos. Se habla mucho de la escuela, pero miren ustedes la sanidad. Miren ustedes la administración municipal. En la administración municipal, si usted que es de Utrera tiene una tía en Barcelona que se muere y le deja en herencia un piso, búsquese un catalán para rellenar el impreso de plusvalías municipales, porque no existe en español. No existe, ni ese ni muchos otros. Muchos otros. Yo tengo, mire usted, deme el impreso, no lo entiendo, démelo en castellano. No lo hay. ¿Cómo que no lo hay? No lo hay. Del mismo modo que la instrucción clarísima para los sanitarios del Instituto Catalán de la Salud es atiendan a la gente en catalán. ¿Y los informes? Los informes en catalán. No, ¿me lo puede dar en un idioma que me sea más próximo? No. Pero si es que yo estoy de paso, yo es que no hablo catalán, que tengo perfecto y legítimo derecho a no hablar catalán, ¿no? Pero sabe, bueno, tampoco. Pero sabe, es muy curioso, pero ¿sabe qué informe le va a dar seguro la administración catalana en castellano también? Cuando le notifica una multa. Sí, ese sí. Ese sí. Ese sí. La pela es la pela. Aquí es curioso. La pela es la pela. En eso no fallamos. Pero, mire, le voy a explicar uno de los casos que he vivido. Yo trabajaba para una gran empresa situada en Martorell, hay pocas que sean así. Pues que sucedía lo siguiente, tiene capital alemán, hay muchos alemanes o sea, que no es la prisión de Cambrians, no es Cambrians. Por un momento. En ese mismo momento pues compartes con trabajo el día a día con muchos alemanes, obviamente. Y lo que sucede es que a sus hijos pues no los pueden llevar a un colegio público, porque dicen, en casa hablamos alemán, obviamente, en el trabajo hablamos en inglés y en alemán, y luego, obviamente, pues yo no sé si me voy a ir mañana a otra ciudad de España, o me vuelvo a Alemania, o me voy a Latinoamérica. No lo saben en ningún momento. Por lo tanto, están obligados a llevarlos a unos colegios que son absolutamente carísimos, o al colegio alemán, que tiene un trato esta empresa... Y con que eso le pasa a los españoles. Suele estar lleno, el colegio alemán en Barcelona suele estar lleno de hijos de presidentes de la Generalitat o de consellers, tal como Montilla. Al final lo que sucede, ¿qué pasa? Que cuando Girauta dice es que esta inmersión es
solamente para élites, desde luego, de verdad. O sea, es que una persona, si se quiere pagar a su hijo una educación que sea trilingüe, que sea simplemente en castellano, no lo va a encontrar, eso también se lo digo, o en un idioma como por ejemplo el colegio americano, el inglés, pues prácticamente tiene que pagar una fortuna para poder ingresar a su hijo y que tenga una educación de unos mínimos. Señora Ajenjo, resuélvanos algunas dudas. Usted y yo más o menos sabemos, usted las sabe mejor que nadie, yo algo sé, pero la gente no conoce. ¿Cómo ha sido la inmersión en las escuelas? ¿Cómo es el día a día de esa inmersión en las escuelas? ¿Cómo es el ignorar, el asignar las 2 horas obligatorias de español a religión y a educación física o a música? A ver, lo explico, porque yo creo que desde fuera de Cataluña hay desconocimiento sobre este tema. Incluso a veces los ministros del gobierno, como no saben muy bien de lo que hablan, dicen cosas que no se ajustan a la realidad, como por ejemplo que en Cataluña no se enseña el español. Dicen una barbaridad porque sí que se enseña como si fuera una asignatura extranjera, como un segundo idioma extranjero, con menos horas que el inglés. Donde no se enseña en absoluto es en la educación infantil de 3 a 6 años, justo donde más lo necesitarían los niños de lengua materna castellana. Entonces hay desinformación. Sí que se enseña, pero como una asignatura. No se utiliza nunca, para nada, como lengua vehicular en las asignaturas del currículum, las asignaturas no lingüísticas del currículum, ¿no? Pues e incluso, y esto lo sé de buena tinta porque he tenido la experiencia, hay colegios, institutos, donde la misma asignatura de lengua castellana se imparte en catalán. Yo tuve una alumna que venía de Vic que lloraba desesperadamente porque suspendía mis exámenes de lengua castellana y me decía que es que ella no sabía escribir en castellano y además le costaba mucho hablar en castellano. Y yo le preguntaba, pero bueno, es que no has hecho lengua castellana, si tenéis lengua castellana en el currículum. Y ella me respondía, sí, pero lo daban en catalán. La pobre chica no tenía la culpa, pero yo hice todo lo que pude por ayudarla. Pero realmente esto pasa. Una profesora de mi instituto me contaba a mí que a ella le llamaban facha porque tenía la osadía de dar la lengua castellana en castellano. La lengua castellana, que a mí me gusta llamarle lengua española, porque prefiero, porque yo creo que el castellano lo hablan en Castilla, pero en España hablamos español. Así le llaman en Perú, en Colombia, en Venezuela, le llaman español. Déjeme que le diga, porque este es un tema tan importante. No hablan argentino ni peruano, no, hablan español. El tema fundamental de lo que está ocurriendo en Cataluña es la lengua. Desengáñense los que pretenden pasar de puntillas sobre este tema. Mientras en Cataluña el catalán y el español no estén en igualdad de condiciones en la enseñanza, en la vida pública, en la administración, no avanzaremos. Hoy en día, y lo digo de verdad de corazón, la lucha por la libertad en Cataluña, la lucha por la libertad, fíjense lo que les digo, es la lucha por el español. Y ojo y cuidado, porque el problema de lo que está pasando en Cataluña en el terreno lingüístico se está extendiendo a Valencia y se está extendiendo a Baleares. Y a muchos otros lugares. El otro día mismo un compañero de allí de Baleares me explicó lo que están padeciendo en las escuelas. ¿Cómo? Es que allí además doble peligro, porque no solamente es que excluyan al español de las escuelas, sino es que están excluyendo a su modalidad balear, que es la que ellos quieren hablar. Han aceptado el punto fabra. Y no les dejan. Y, por ejemplo, lo digo para darles un poquito de apoyo, si alguien lo oye, ha surgido Sociedad Cívica Balear, que va a intentar luchar como está luchando Sociedad Civil Catalana. Señora Ajenjo, permítanme que continúe un poco en la resituación general del problema, porque muchos no saben que durante muchos años, los años del puyolismo, el laboratorio de ensayo, que luego se trasladó a diferentes ámbitos sociales, empieza en la escuela, el control de la escuela.
El gran disgusto de Pujol fue que un día le llevaron unos papeles que demostraban que los niños en espacios de libertad, a la hora de jugar, jugaban en español. Jugaban en castellano. Pero entonces puso comisarios lingüísticos en el patio. Terrible para todos ellos. Mucha gente no sabe que el terreno en el que usted ha desarrollado su actividad profesional ha sido un terreno de enorme batalla en la que muchos han decidido marcharse. Lo que está pasando ahora en la justicia, que muchos funcionarios dicen, mira, yo ya me voy. Pido el traslado, el concurso de traslado y me voy. Legítimo, ¿eh? No, ningún reproche. En su mundo, eso, pues con el manifiesto de los 2.300, yo trabajaba entonces en Diario 16, lo recuerdo fenomenal, ahí se marcharon pues 13, 14.000 profesores de primaria, de secundaria, de universidad incluso, que dejaron así medio turulatas las universidades catalanas a las que venían muchos latinoamericanos a estudiar, claro. Entre otras cosas español, y filología hispánica. Bueno, era una de las mejores. De ser, en la secundaria se marcharon muchísimos y los que quedaron entendieron que tenían que, digamos, claudicar. Someterse. ¿Lo he explicado bien? Muy bien, perfectamente. Y además, pues cómo lo lamento. Y además es que para el nacionalismo la cuestión lingüística es fundamental. O sea, su idea de cómo construir una nación es a través de la lengua. La inmersión lingüística, que para empezar no es inmersión, es monolingüismo, porque es inmersión para los castellanohablantes, pero los catalanohablantes estudian en su lengua materna. Bien, pues eso que le llaman ese modelo de inmersión lingüística no tiene ningún fundamento pedagógico, ni uno solo. Tiene únicamente una finalidad, que es política, la de nacionalizar, la de catalanizar. Imponer. Exactamente, porque la idea es borrar, robar la lengua del castellano hablante, quitársela para sustituírsela por el catalán. Y discriminar. Porque entienden que si tú ya olvidas, dejas el castellano o español, pierdes tus vínculos con España y te sentirás exclusivamente catalán. Por eso dicen, una lengua, una nación, una lengua, una cultura, una escuela. Además, una lengua que está asociada de manera absolutamente íntima con una ideología. Claro. Y entonces, eso se hace de tal manera que el hecho de utilizar esa lengua te sitúa en un determinado espacio ideológico y político. Y pertenencia a eso fue, don Alejo, porque la izquierda en Cataluña se arrugó. Hubo un tiempo en el que, oye, los socialistas, los comunistas, los sindicatos, UGT, comisiones obreras, prefirieron recibir del nacionalismo que continuar con una visión distinta, no apropiativa del catalanismo. Pero mira, el nacionalismo de identidad tiene que construirse sobre algún rasgo diferencial, ¿no? Es decir, esa comunidad imaginada, al final hay que materializarla con algún rasgo. A lo largo de la historia y en distintos contextos se han construido comunidades utilizando, por ejemplo, la raza, utilizando, por ejemplo, la religión, utilizando la geografía a veces. Por ejemplo, nosotros somos una isla, pues bueno. Pero claro, en Cataluña, ¿cuál es el factor diferencial? O sea, los españoles estamos tan mezclados que sería absurdo introducir, aparte de aberrante, introducir consideraciones étnicas. La religión, bueno, la religión antes era la misma. Hoy la religión, digamos, está muy diluida como factor social, por tanto, tal. Geografía, no, hay un continuum entre Cataluña y el resto de España. Entonces, ¿qué les queda? La única herramienta para diferenciar y para excluir al otro es el catalán. Y la han utilizado de manera implacable. La lengua es, a la vez, un instrumento de adoctrinamiento político y de hegemonía política. Pero no olvidemos una... De supremacía. Claro, pero no olvidemos una cosa, que ellos están haciendo un uso torticero de las lenguas. Digo eso porque las lenguas están para unir.
no para separar. Eso que lo tengamos muy claro. Todos aprendemos inglés, saber lenguas es positivo. Y ellos lo están cambiando a que saber lenguas está siendo negativo porque tú no tienes que saber esa, porque lo tuyo es esto. Sí, pero no me sirve el discurso de es muy enriquecedor hablar muchas lenguas y entonces vamos a un trilingüismo en igualdad de condiciones inglés, catalán y español. No me sirve. Yo lo que quiero garantizar es que cualquier niño se escolariza en español en Cataluña. Y luego ya además, hablaremos. Claro, y luego ya hablaremos, porque ya puede luego, opcionalmente, podrá tener inglés, podrá tener catalán, pero garantizar escolarización en español. No me vale el discurso de la diversidad, pluralidad, Cataluña, trilingüismo en igualdad de condiciones, porque ahí estaríamos volviendo a darles juego. Y además, me preocupa que esto se extiende, ¿no? Y vemos que no es solo Baleares, Valencia, ahora vemos el Bable en Asturias, veíamos el otro Aragón, el otro día, el PP y Podemos se unen, por cierto, con Ciudadanos, para blindar el catalán en Cataluña. Si no me equivoco, la señora Susana Gaspar fue, ¿no? Claro, me causa perplejidad, porque con el problema que tenemos, lo que tenemos que entender es que la lengua es lo fundamental. Y tendríamos que salir, y desde luego Vox va a salir con ese programa, pero casi como punto único, de garantizar la escolarización de cualquier niño, cualquier rincón de España, en español. Garantizarla. Y esto tenemos que entender que es el comienzo para poder hacer una carrera de fondo que es muy larga, que son 20 años, o a lo mejor son 30, pero que hay que empezar. Hay que empezar de acabar con los nacionalismos excluyentes. Esto no es una pelea, que hay 300, 400 familias que serán estigmatizadas si ponen la cruz, si es que algún día se plantea el sistema de la cruz. Es que no hay que poner ninguna cruz, porque... Correcto. Pero si eso llega a ser así, tendrán que ser de nuevo unos valientes que han obtenido unas sentencias valiosísimas que no se aplican. Ese es un motivo que en el 155 lo primero que tendría que haberse hecho el señor Barón de Claret es llegar allí y decir lo primero que cumplan las sentencias. Y luego hablamos. Eso es evidente, eso es de cajón, ¿no? Y yo les quería proponer un tema de, digamos, de otro tipo de aprendizaje, el que recibe toda la sociedad catalana. El tío que escribe el libro de estilo de la TV3. Este está resolviendo dudas diarias de un montón de periodistas. Tienen más periodistas en TV3 que marineros. El portaaviones más grande que había en Europa, que era el Charles de Gaulle. 20 más. Bueno, ese tío recibe sus problemas del informativo del Migdia, ¿no? Dice, a ver, oiga, que hay un tío que se ha saltado un semáforo, ha atropellado a una viejita y es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. ¡Ah! ¿Nacional? ¿Pero qué más está bien? Si nacional solo somos nosotros. Estatal. Policía estatal. Póngale policía estatal. Pero oiga, es que verá, en el coche pone Policía Nacional. Sanfort. Y en el uniforme también pone Policía... Cuerpo Nacional de Policía, traducción al catalán, Cos Nacional de Policía. No, Policía de l'Estat. Oiga, señor del libro de estilo, que es que España juega la final del Campeonato del Mundo de Fútbol de Sudáfrica. Un día, quin problema, tu. España hay que negar España. Entonces, es la selecció de l'Estat y lo atrae es la selección de Cataluña. Lo atrae, quiero decir lo otro, que a veces se me va también la pinza cuando hablo catalán. Esto es así día a día, como el mapa del tiempo es el mapa que incluye buena parte del Rossellón y de la Sardaña francesa, incluye los países valencianos, el Alguer, las Baleares, parte de la provincia de Huesca y hasta el Aneto, que está en reivindicación permanente. No solo las obras de arte del monasterio de Sigena, sino el Aneto, porque mola, porque no tenemos un pico, siendo como somos mejores que estos españoles, odiosos y agresivos, pues no tenemos un pico, vamos a apropiarnos del Aneto. Bueno, estas cosas son de bromear, si no fuera porque... Pues eso es lo que podía haber arreglado el gobierno ahora. Todo eso lo podía haber arreglado con el 155. Porque el libro de estilo, este señor, que es el que resuelve los problemas de estilo, se le sustituye por un señor normal, simplemente. Normal, que no esté ideologizado. Sí, quisiera decir una cosa, porque más que nada, ya sé que no es la idea que usted llevaba al decirlo, pero a veces en el resto de España se confunden las cosas y se piensa que es que todos los catalanes van por este camino y no es verdad. ¿Qué va? Son esa pandilla de fanáticos, de talibanes que han conseguido... 2 millones de fanáticos son un problema. Estoy hablando de los que dirigen, Habla de los dirigentes. Que luego han conseguido convencer, adoctrinar
a una importante parte de la población catalana, pero tanto catalanes de siempre como catalanes llegados en los años... Y entre los catalanes, digamos, de 8 apellidos catalanes, hay muchísimos que están totalmente en contra de eso. Claro, faltaría más. Claro que sí. A veces es que se habla de los catalanes, los catalanes somos muy diversos. Pero estamos en cómo combatir ese laboratorio social que ha sido el nacionalismo catalán, que ha dejado de serlo para ser el independentismo secesionista catalán, que nunca lo fue, pero ahora lo es. Desde hace unos años lo es. Es muy sencillo, vamos a ver. Imaginemos que le damos al Dalai Lama la televisión, los medios de comunicación y las escuelas. Seguro que era más respetuoso. No, pero estoy haciendo, por supuesto, una analogía así ad absurdum. ¿No? Damos al Dalai Lama y el Dalai Lama se encuentra que tiene todos los medios de comunicación, tiene una televisión de gran audiencia, una radio de gran audiencia, todas las escuelas, las universidades, y le damos miles de millones de euros para que subvencione. Dentro de 20 años, en Cataluña habría 2 millones de budistas, todos con la túnica. Pues sí, es evidente. Entonces aquí el gran error ha sido que en un régimen de opinión, como es una democracia, darle a un movimiento o a una doctrina política que tiene esa capacidad de dividir, de separar, de uniformizar de manera coactiva todos los medios para que lo pudiera hacer. O sea, ¿qué esperaban? O sea, ¿qué esperaban el PP y el PSOE? O sea, no saben la historia de España, no conocen a estos personajes, empezando por el gran ladrón Jordi Pujol, es que no les conocen. Quizás que no les importa España. No, es que yo creo que es una combinación de complejos, de desconocimiento de la historia y de falta de claridad conceptual y de convicciones morales, porque al final esto es un problema moral. Es decir, el nacionalismo de identidad es una aberración ética, porque pone en la cúspide de los valores que han de vertebrar a la sociedad a la identidad étnico-lingüística y supedita a eso la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad. Los derechos del individuo. A ver, Ricardo. Claro, y por eso lo que se produce es monstruoso. Yo tengo quizá una mirada, estoy de acuerdo con vosotros, pero quizá yo lo veo de una forma algo distinta. Yo creo que, en primer lugar, durante mucho tiempo el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, los sucesivos que ha habido, han partido de una idea completamente equivocada, que era que la cuestión con los nacionalismos era el apaciguamiento, la satisfacción... Pero estás diciendo lo mismo, Ricardo. Espera, déjame que termine el argumento. Y que todo lo demás no era tan relevante. Es decir, que a la hora de la verdad, nada de esto importaba, porque lo que de verdad importaba era encontrar un concierto económico de alguna naturaleza que permitiera alcanzar un acuerdo, cuando en realidad era exactamente al revés. Es decir, lo que verdaderamente importaba era la hegemonía cultural que el nacionalismo iba ganando en todas las facetas de la vida pública. Y vosotros habéis hablado del entramado institucional, del sistema educativo, del sistema sanitario. Yo querría hablar de la cultura, del ámbito en el cual se forman las ideas, el lenguaje, la verbalización de las cosas. Y aquí, durante mucho tiempo, todas estas ideas, que insisto, comparto, desgraciadamente estaban ausentes. Estaban ausentes no porque no hubiera quien las expresaba, sino porque sistemáticamente eran sometidos al silencio. Y me parece que aquí sí necesitamos una mirada muy a largo plazo. No va a depender únicamente de cambios de gobierno. Va a depender de una verdadera voluntad de combatir esa hegemonía cultural, de transformar esto. Antes hay un punto del que creo que es relevante hablar, y no se habla lo suficiente. El catalán fue secuestrado en los años 80, probablemente fue en 1980, cuando a Simón Sánchez Montero le requirieron que hablara en catalán. Simón Sánchez Montero, histórico líder del Partido Comunista, le obligaron, le apercibieron para que hablara en catalán. Y creo que hay un punto en el cual el catalán fue secuestrado por los nacionalistas. No siempre fue así. Tenemos la idea de que el catalán es un patrimonio de unos pocos nacionalistas, cuando en realidad... Ellos lo utilizan. Por esto digo que es esto lo que... Oye, yo soy bilingüe en catalán. Este señor es bilingüe en catalán. Por supuesto, Alejo. Tú. O sea, aquí podíamos... ya que usted ha sido... Que lo hablo siendo de Madrid, será posible. Ha sido usted tan amable de introducir el tema del tema cultural. Le voy a introducir yo el tema
jurídico. Resulta que como un día los replicantes del independentismo dijeron, detectan un sitio donde se habla catalán. Son los juzgados. Oh, aquí no hemos llegado, ¿cómo hacemos tal? Vamos a intentarlo de la forma más saducea posible. Escrito de abogado del turno de oficio, que se presente en catalán, cobra 14 euritos. Ya está. No, cobra más el de catalán que el de castellano. Ese es el método para que algún día nos salga un Puigdemont y diga, en los tribunales de justicia el idioma que impera es el catalán. Sí, claro. Bueno, esa es la cosa. Pero bueno, todo esto es peccata minuta si se compara con el grave asunto del adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Ejemplos. Aquí lo que pica es que el ministro del ramo en España, Íñigo Méndez de Vigo, diga, en la escuela catalana no hay problemas. ¿Cuántas veces no lo han oído? Eso es no les inaudito, voy de nuevo a embarullar con esta idea. En la escuela catalana no hay problemas. Bueno, pues mire usted hasta qué punto están infectados por el virus independentista los alumnos en las escuelas catalanas, por cierto, bien chiquitines. ¿Cómo va a haber ahora, señor ministro? Tome nota. Venim a fer la cadena per la independència i bueno, a reclamar que ens deixin sent independents. Vinc a lluitar per tindre la independència aquí a Catalunya perquè sóc independentista i vull que Catalunya sigui un país lliure. Volem, 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 volem la independència, volem, 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 països catalans. Voti, 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 Espanya, mira, voti. Viva, viva la independència. Dolores decía, mientras íbamos viendo esas imágenes tristes, da mucha pena. Sí, porque no hay nada más sagrado que los niños. E intentar manipular la mente de un niño es un crimen. Es un crimen. Totalmente. Ahora, yo voy a decir una cosa. El adoctrinamiento mayor, el más importante, es el que se comete por medio de la lengua, de la inmersión lingüística. Claro. El subsiguiente, el adoctrinamiento político, cultural... Esa es la última vuelta de tuerca, ¿no? No se podría dar si previamente no existiera la inmersión. Por eso ellos se ponen como locos, cuando les cuestionas la inmersión. Y se inventan todo un sistema de mentiras, pero de una detrás de otra, pero sí, no, pero desde luego que la inmersión no existe, existe la imposición lingüística, no, que eso es lo que si está la inmersión es cohesión, cuando es todo lo contrario, que si la inmersión es un modelo de éxito, cuando es un modelo de fracaso, que si la inmersión está consensuada, cuando no es verdad. Todo una mentira detrás de otra. Déjame añadir una de las cosas que antes has comentado, es que comentabas y hablabas que los demás españoles no crean que en Cataluña todos los catalanes pensamos así. Y ahí tienes razón. Sin embargo, hay una de las situaciones en diferentes colectivos sociales, y en especial hay un partido, que es Podemos en este caso, que lo que estamos hablando aquí, que tenemos todos muy claros, que la inmersión, la imposición del catalanismo lleva más de... Es un problema de libertades. Exacto, y que lleva más de 40 años. Para Podemos no. Ojo, en ningún momento dicen eso. ¿Cuándo dicen que hay un cambio? Cuando el estatut se aprueba de manera parcial, que luego el Tribunal Constitucional pues, inadmite alguno de sus artículos. Es muy importante decir que obvian una cosa, es que es lo malo de que no se sepa en la historia, de la historia contemporánea. Es que Esquerra Republicana dijo que no se posicionó en contra de ese estatuto. Sí. Es una de las cosas que ellos obvian. Dicen, no, es que aquí los independentistas querían ese estatuto limpio, tal y como se presentaba. Pues no saben que Esquerra Republicana pidió el voto en contra del estatuto. Letrado, usted quería añadir algo a su explicación anterior. Ha habido, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una hemos hablado ya de la hegemonía cultural, y luego hay un ámbito en el que el nacionalismo ha sido particularmente efectivo
a la hora de penetrar y de impregnar que han sido las corporaciones profesionales. Ha habido ayer un incidente que dice mucho de la situación que se está viviendo y dice también mucho de la profunda dignidad que puede llegar a tener una persona y un colectivo, ¿no? Hablaba Torrent en el Colegio de Abogados de Barcelona, ha hecho una referencia, o hizo una referencia a los llamados, los que llaman, por supuesto ellos, presos políticos, y en ese momento el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fiscal superior de Cataluña y el fiscal jefe de Barcelona se levantaron y se fueron. Eso es lo que hay que hacer. Y creo que hay un punto en el cual ya es una cuestión de dignidad, no solo de dignidad de la persona, sino de dignidad de la institución a la que se representa. Y también a esto en España nos hemos acostumbrado mucho. Es decir, daba la impresión de que era de mal gusto mostrar públicamente la condena por las afrentas que uno sufría. Parecía que esto era de mal gusto. Más aún, parecía que mostrar la valentía de atreverse a disentir era en realidad una cobardía, porque se decía, ya, pero te vas y abandonas el campo. Y creo que hay que tener cierta claridad moral. Hay un punto en el cual uno no puede presenciar impasible las ofensas que se le infligen. Y durante mucho tiempo esto lo hemos visto. Entonces uno tenía que escuchar, no solamente en el ámbito educativo, insisto, sino en las corporaciones profesionales, en las universidades. Lo vamos a elevar a la categoría de norma, la redignificación del Estado. El Estado tiene que tener sus banderas, no situadas como en la Consejería de Agricultura, en la azotea. Sí, que no las vea nadie. Yo cumplo, la tengo puesta, sí, pero en la azotea para que la vean los helicópteros. Esto es en Gran Vía, Balmes. Que conozca Barcelona puede ir a comprobarlo mañana. Eso no puede ser así. La redignificación quiere decir que los señores que trabajan en la justicia no pueden tener una muchedumbre de tíos con palito que han sido alcaldes de no sé qué sitio dándoles la tabarra mientras tratan de trabajar en un asunto en el que a lo mejor está implicado Artur Mas, lo que sé. Pero esos señores pues se les tiene que poner una barrera de seguridad que garantice que a la fiscal Magaldi, cuando sale del edificio, no la vayan a zarandear y a decirle impostora, traidora, de no sé qué. No puede ser. O que no asalten su segunda residencia. Esto es redignificar. Si no, se irán. Los buenos jueces, los buenos fiscales, los buenos profesores. Bueno, se están marchando. Se están muy cansado. Es que, a ver, los que hemos estado meses en Barcelona en contacto con los jueces, ha habido unos meses en que la soledad era brutal ahí. Y ellos mismos te decían, es que el gobierno nos está pasando la patata caliente. O sea, es que tendría que actuar el gobierno primero. Esto nos lo han dicho, no es algo... Y ver el TSJ o ver el juzgado 13, a la secretaria que salió por la azotea del juzgado, de la delegación de Hacienda, María Antonia, del día de los Jordis, esos son héroes que están todos los días intentando sacar expedientes que de verdad que es muy difícil, están solos haciendo una labor brutal. Y cuando sales del TSJ y ves a las masas con las banderas, con las esteladas, gritando, te das cuenta de lo que pasan todos los días, porque nosotros los de Vox vamos un día a la semana, pero estos señores están todos los días ahí. Todos los días ahí, y te persiguen y te señalan, y van con las bicicletas y van hasta donde vas a dormir o donde vas a vivir o donde... Claro, es que es muy difícil. Es que cuando el Estado está ausente, estás pasando la responsabilidad efectivamente a unos pocos que claro que tienen que demostrar la dignidad, y además creo que hay que hacer ese ejercicio de plantarse. Hay que hacerlo en Cataluña y hay que hacerlo en Madrid, porque en Madrid el señor Puigdemont en el Palace decía delante de ministros y delante de los políticos, de todos los políticos de distintos partidos, que se iban a ir de España, que iban a romper con España. Claro, lo decían, pero esto lo decían hace un año. Esto sí, ya se ha ido, pero esto lo decía hace un año. Y decía que, claro, pero decía que iban a romper con sí, y que además no veían, y esto recuerdo perfectamente, que lo decía el señor Puigdemont en el Hotel Palace, decía, y no veo ninguna oposición por parte del Estado español. Chuleando. Claro. Entonces, luego se sorprenden que nosotros tengamos que ir en ese momento en el turno de preguntas y soltarle encima a la mesa a las esposas y el Código Penal. ¿Pero por qué? Porque no podemos permitir que una mayoría de 300 políticos, gente de las empresas, no sé qué, aplaudieran con el croissant y el zumo de naranja al señor Puigdemont decir eso en Madrid. Pero ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. No se puede permitir, no se puede permitir. Hemos puesto muchos ejemplos de la cobardía, de la pusilanimidad del Estado a la hora de aplicar el 155, o de no aplicarlo, mejor dicho, ¿no? Hay dos que son sangrantes. Uno es que el secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat
el secretario de Estado, el secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat ha anunciado públicamente que no va a la inauguración del Mobile World Congress porque va el rey y él protesta. ¿Por qué no está cesado? Fuera. ¿Por qué en este momento que estamos aquí, por qué no está cesado? Segundo, en muchos municipios de Cataluña, en la señal toponímica de la entrada, ¿no?, que pone Sant Adrià de no sé qué, Banderón. Sant Andreu de Llavaneres. Debajo hay un hermoso letrero, perfectamente hecho, igual, de la misma calidad, que pone Municipi de la República Catalana. Con una bandera... ¿Qué espera el gobierno a dar orden a la comisaría local de los Mossos que proceda a la retirada de ese cartel inconstitucional? Es decir... Esta es la recuperación de la dignidad que estábamos hablando antes. El Estado que no se respeta a sí mismo no será respetado. Muere. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, en unos minutos. Bueno, estamos en los agujeros, los grandes agujeros de la aplicación así meliflua del 155. Hay uno, no es el más importante, lo sé, pero sí que es muy hiriente. Las multas a quienes rotulan sus comercios en español. Si van a Cataluña encontrarán comercios en hindi, en chino, en inglés, no hay ningún problema. Hasta en polaco puede que los encuentren. Yo no sé si los hay, pero es fácil que sí. Ahora, tío que no traduce, que tiene, como mi amigo Manuel Nebot de Vilanova, que tiene una administración de fincas. Fincas en lugar de fincas. Fincas Nebot en lugar de fincas Nebot. Bueno, pues ese hombre se tuvo que gastar unos 20.000 euros en tribunales de justicia hasta que alguien le dijo, bueno, mejor sí que se han pasado con usted. El Tribunal Constitucional dijo, oiga, no amparamos esa decisión de las leyes catalanas, no pueden multar a alguien por rotular en idioma español en España, hasta estaría bueno. Bueno, siguen haciéndolo, ahí ven ustedes cómo las multas pues son de ese tenor, comercios minoristas, 5.700 euros por rotular en español, en Cataluña, y así, pim, 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 van viendo cómo, según lo que sea, pues te va tocando una cantidad o la otra. Esto es una ley del tiempo Pujol, pero se activó, se puso en serio en marcha con el momento ese triunfal de Artur Mas, Esquerra Republicana y esta Generalitat ya que buscaba el procés. Este es un insulto grave, un insulto que este es el momento, fácilmente, este podría ser el momento, es decir, devuélvase ese dinero, anulemos los expedientes en curso y que no se vuelva a hablar de esto ni un minuto más, no perdamos el tiempo, sobre todo con una sentencia del Constitucional que lo ampara. Sí, sí. Es asombroso la cantidad de cosas que se podían hacer y no hacen. Con una decisión administrativa, dice, oiga, mande un escrito que esto está absolutamente olvidado, fuera y a correr. ¿No? Sí, totalmente. Pues no. Hay una de las cosas que me gustaría añadir a eso, es que ahora lo que sucede en la sociedad, en la calle, en Barcelona, por ejemplo, es que un vecino te puede denunciar que no tienes tú el rótulo de esa manera. O sea, ya hemos llegado a esa presión que es, me parece absolutamente brutal. La delación es clave siempre en los procesos totalitarios. Pero es propio de los totalitarios. Y la ANC tiene gente que se encarga de ir por ahí a poner las denuncias. Hombre, a mí hay una de las cosas que me sorprende, que se tenga incluso un equipo de gente que se va a mover de la ANC o hay otro para mirar y para denunciar. Pero mira, a ver, los que, mira, por desgracia algunos conocemos el sistema cubano bien. Es lo mismo, tú tienes un expediente donde apuntan las infracciones que tienes y hay unas brigadas que son los chivatos, y que cuando quieres ir a hablar del tema de tu libertad, hablas a partir de las 12 de la noche en el salón de tu casa. Y mucho cuidado que no se te cuele el vecino, porque a la hora tienes ahí a los tipos de... Son informadores. Claro. Y además no te detienen por algo político, te detienen por un delito común. O sea, ya se buscan una manera de meterte en la cárcel. O sea,
Esto está allá y lo copian perfectamente porque son totalitarios también. El sistema está muy desarrollado. El sistema para oprimir, para reprimir. Y como no hay nadie al otro lado, claro, como no hay nadie al otro lado, pues cada vez avanzan más en los métodos de represión. Bueno, último capítulo de los que hemos querido significarles, el tema de la pasta. El tema de la pasta es fundamental, en todos. En los fugados, porque claro, una cosa es irse de fugado sin la pasta de diputado, no como Puigdemont o como Ana Gabriel. Yo me voy y me busco la vida allí. Sí, bueno, pero si me ayuda la ANC, si recogen dinero como el caso de Ana Gabriel para que se dé la vida a padre en Ginebra. Y luego está el dinero público, el de todos, el del FLA, ese que se comprometió a controlar Cristóbal Montoro semanalmente, nos dijo, en julio del año pasado. Montoro Dixit, ni un euro. Les garantizo que ni un euro ha ido a parar al propósito del referéndum ilegal. Bueno, pues a la vista está en la mesa del juez del juzgado 13, Ramírez Suñer, 4 millones, por ahora, 4 millones, con facturitas falsas, equivocando propósitos de la manera más torticera, como es obvio, como el que conspira. Oiga, aquí esto es un golpe de Estado revolucionario y no me vengan con legalidades, porque ya sabemos que en algún momento las tendremos que romper. Estaría bueno. Entonces estamos aquí unos como si fuéramos unos Quijotes bobos, tontos de vaina, que dirían en América Latina, y los otros pues jugándonos al engaño, a la falsedad, a todo tipo de suertes, porque todo vale. Y los otros, oye, no, hombre, es que claro, ¿cómo vas a limitar las libertades de un ciudadano antes de que pase por el juzgado? Bueno, y se nos escapan. Llevamos 6. ¿Quién sabe? A lo mejor lo podemos mejorar. A lo mejor, ¿por qué no? Y estaría bien que nos Eso es mejorable, esto es un país absolutamente quijotesco en el planteamiento. Y alguien ha pensado, vamos a ver, sabemos que Puigdemont se quiere presentar, le han propuesto presentarse como eurodiputado electo. ¿Alguien ha previsto limitar la capacidad de que a ese señor lo puedan elegir, dado que ha sido un fugado de la justicia anteriormente? No. No se podrá presentar porque en esa época estará ya inhabilitado. Bueno, ¿quién sabe? Sí, seguro. Bueno, pero ni él ni los que están proponiendo de posibles sustitutos, porque aquí todavía quedan muchas cosas por salir y nos están presentando ahora las nuevas figuritas del independentismo, Artadi, Turull, todos estos. Turull ya está metido en el lío, pero Artadi tampoco está limpia. Bueno, la señora Artadi... Ha ido a declarar, ha ido a declarar yo. No, por eso, pero que no piensen que sus relevos les va a funcionar, porque están todos en las conversaciones, en las agendas. Han frenado, por ejemplo, con el tema del FLA, señora Artadi, es la que ha frenado que la Consejería de Hacienda de la Generalitat diera los datos para la auditoría que estaba pidiendo el juez del 13. Por eso hemos tenido que ir a la Consejería de Hacienda, ya la hemos tenido que saltar. Y a mí me gustaría que el señor Montoro nos contestara la auditoría de una vez, porque estamos esperando. Queremos que todos estos datos se completen. El juez Suñer lleva pidiéndolo muchos días. Y aquí no solo no contestan los golpistas, es que también sus cómplices parecen hacerse los remolones. Y estamos en un tema muy serio, y es que se ha utilizado recursos de todos los españoles para los golpistas. Y se ha seguido utilizando cuando ya cuando ya el golpe era evidente y cuando ya habían hecho el golpe. O sea que se ha seguido utilizando y además lo negaban, porque el señor Montoro lo negó. Entonces, aquí hay un tema que implica ya no solo a los golpistas, sino a sus cómplices. Y esto lo tienen que saber los españoles. Y nosotros en esto, desde luego, vamos a pedir explicaciones. Sí, dígame una cosa, que antes ha quedado en el aire. ¿Es tan grave como parece esa reunión al filo del 9 de noviembre, el primer referéndum ilegal entre representantes del PP, del PSOE y de Artur Mas? Bueno, a ver, que se reúnan con golpistas a mí nunca me parece bien, pero lo que ya lo hace gravísimo es que se reúnan para pactar un referéndum. Para un referéndum pactado, para acordar un referéndum pactado, que eso es lo que ha contestado Artur Mas el otro día en presencia de la acusación popular de Vox, a raíz de las preguntas de la acusación popular de Vox, delante del juez de Arena, ha contestado. Efectivamente, había unas reuniones que estuvieron durante mucho tiempo organizadas de forma secreta, con objeto de ha venido a validar una versión periodística, si no recuerdo mal, del Periódico de Cataluña, según la cual Pedro Arriola, en representación del partido del gobierno,
José Enrique Serrano en representación del PSOE de Rubalcaba, que era el que entonces era secretario general, y un tipo, Joan Rigol, que había sido democristiano de los de Durán, en representación de los que están a favor del procés, porque no sé qué función institucional tenía en esa reunión, pero ellos tres mantuvieron reuniones en diferido en el tiempo durante 1 año y medio para ver si era posible dar una cobertura legal a esa presunción de referéndum. Es decir, que luego no venga el señor Rajoy a decir que no sabía que iba en serio lo del referéndum. Pero esas muestras de debilidad, de falta de criterio, eso animó a dar el golpe. Es decir, que claro, si yo soy el golpista y veo que el PSOE y el PP me envían a 2 emisarios para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo vulnerar la Constitución y la ley, pienso, oye, esto está maduro para dar el golpe, porque estos gallinas, cuando yo dé el golpe, me lo van a permitir. Entonces, mirad, España es el único Estado del mundo, el único, no hay otro, donde pasan 2 cosas. Que en una parte de su territorio, una familia no puede escolarizar a su hijo en la lengua oficial del Estado. No hay otro en el mundo, solo España. Y la segunda es que en España el golpe de Estado es financiado por el propio Estado. Eso son 2 características del Spain is different, ¿verdad? Que, dicho así, parece... Cuesta explicárselo a un guiri, ¿no? No, claro, es que parece una cosa tan absolutamente... Y hay una tercera, que hay partidos que tienen como objeto romper España y que son legales. Esa es otra. Pero esa ya, digamos, requeriría otro tipo de... más elaborado. Pero los 2 que yo acabo de decir... Es que es una cosa que clama tanto al cielo que a veces hay que pellizcarse para convencerse de que vives en un país donde pasan estas 2 cosas. Moderno. Alejo, déjame decirte una cosa. A mí me parece espectacular que se estén pagando facturas falsas. Mira, yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Te aseguro que facturas falsas, imposible que se paguen. Pero imposible. Habrá un interventor. Existe un interventor, existe un secretario, un interventor de área. Pero toda la administración de la Generalitat está controlada por unos tíos que están a favor de la causa. Pero no me... a ver, ¿La resistencia? Sí, pero, Javier, yo no me explico cómo puede ser que esas facturas que son pagadas por el FLA las acepte y ningún interventor mire esas facturas. Sí, porque el interventor es de la cosa, hombre. Claro. Pero ¿cómo puede...? A ver, no, pero eso no puede ser. En el ayuntamiento, por ejemplo, lo que sucede, Ayuntamiento de Madrid, el interventor viene del Ministerio de Hacienda, pero no viene del propio ayuntamiento. Pero en este caso, en el FLA, obviamente, ¿quién es el que está financiando el FLA? El Estado. ¿Cómo puede ser que el que audite vaya a ser el que está pagando directamente las facturas? No tienen acceso a cómo se utilizan esos fondos. En todo caso, los que tendrían acceso a preguntar sobre eso era la oposición en el Parlamento, a pedir una comisión de investigación. Ricardo. Que hasta el momento eso está pedido. Lo que pasa es que, claro, como no se tiene suficiente fuerza, pues no se puede, pero si no, lo tendríamos. Lo que pasa es que, insisto, tenemos que proyectar un poco la mirada para entender qué es lo que está sucediendo. Esto no se ha producido en los últimos años, ni ha nacido con Puigdemont. Es algo que se remonta muy atrás en el tiempo y que además ha tenido este tipo de prácticas, este tipo de sobreentendidos, han sido posibles porque había la idea de que lo que había que hacer era apaciguar, de minusvalorar la gravedad de todo esto que estamos describiendo. Negociar y dialogar. Pero en la idea, Alejo, pero esto lo hemos escuchado hasta el mes de octubre. En realidad lo que quieren es, una vez más encontrar algún tipo de solución económica y más fondos y más... Era un error. Había un fondo ideológico desde el comienzo, sostenido a lo largo del tiempo, que era lo que verdaderamente inspiraba toda la acción política. No solamente, y me atrevería a decir incluso, no principalmente, la cuestión del arreglo económico entre el Estado y una comunidad autónoma, sino la idea de fe país, de ir construyendo el país. Sí, de ir construyendo lo que será la patria independiente y la República Catalana del futuro. No tenemos tiempo para más. Yo creo que hemos dibujado tan solo algunos escenarios, 5 cosas que nos parecen muy graves, que se podrían haber corregido al calor del 155, que nada esperamos ya de ese 155, que da la sensación de que es una patata caliente, que a ver si tenemos suerte y dentro de un mes estamos ya fuera de ese lío.
No acompaña la suerte porque la situación en el Parlamento catalán está no menos, sino más embrollada y nadie tiene idea de cómo salir de este cuento. El presidente del Parlamento le hace la pirula a la señora de Ciudadanos con el pleno ese que tiene que poner el reloj en marcha, que dinamitará una convocatoria electoral, que, bueno, o sea que no tenemos nada claro que ofrecerles. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su interés y su atención. Les espero la semana que viene. Hasta entonces y en lo posible disfruten del fin de semana.